Como lo habíamos anunciado, 8:50 de la mañana, continuamos en ampliación de noticias. Nos acompaña aquí en la cabina de RPP el señor Larry Ampuero, vocero de la Sutran. Decíamos antes de irnos a la pausa que también hay un tema de accidentes de tránsito en las vías. El domingo ocurrió un accidente en la variante Pasamayo, Huaral, 3 fallecidos, más de 33 heridos, luego de un choque múltiple. Horas después en la región Ancash y Pasco ocurrió otro similar, y así hemos venido sumando una serie de tragedias en las pistas. Por lo tanto, la presencia del señor Ampuero es más que pertinente. Bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Sí, díganos, por favor, según su experiencia, ¿cuál es la causa más frecuente de los accidentes, sobre todo de los que producen víctimas mortales? Fíjense que la causa en la que más predominan los accidentes, y eso no lo digo yo, lo dice la información que evidencia los institutos de investigación en seguridad vial, la Policía Nacional, a través de los diferentes análisis de cada accidente que se suscita en el largo del tiempo. La principal causa es el factor humano. En un orden de un 85%, los accidentes tienen una responsabilidad del factor humano. Factor humano quiere decir que en específico, exceso de velocidad, consumo de alcohol y quedarse dormido. Por ejemplo, así es. Esas tres cosas. Efectivamente. Imagínese usted, si nosotros no cumplimos las normas de tránsito, por ejemplo, el accidente que mencionaban sobre la variante de Pasamayo, neblina, y se suma a ello para un vehículo, choque múltiple de más de 20 vehículos, más de 35 heridos, personas fallecidas, es un indicador de que presumimos que ha sido exceso de velocidad y no mantener la distancia prudente que el reglamento de tránsito prevé. Esta racha que usted ha enumerado comenzó con el accidente en Ayacucho, que tuvo lugar, si mi memoria es exacta, el martes pasado, el martes 14. 14 de mayo. Estamos en el 7º día. ¿Tenemos informaciones precisas sobre lo que el GPS y su memoria han podido preservar de lo que sucedió y lo que explica ese accidente del bus de la empresa Siva? Fíjese, Sutran, en el marco de sus competencias, ni bien sucede un hecho como este lamentable, activa sus protocolos. Es decir, se suma en la investigación, recabando toda la información en el lugar de los hechos y de acuerdo a todos los sistemas de acceso a información que contamos. Y brindamos esta información para las investigaciones que lidera la Fiscalía. En ese contexto, nuestro aspecto de función abarca en los temas administrativos. Ahora, estamos a la espera... Cuando dice temas administrativos, para que el público que nos escucha y nos ve entienda mejor, claro, podríamos traducir cuáles son las competencias directas y cuáles son esos trámites administrativos que supervisa Sutran. Sí. Sutran es competente para supervisar y fiscalizar el servicio de transporte a nivel nacional, ya sea de personas o mercancías. Cuando hay un accidente, verificamos desde nuestros sistemas, primero si el vehículo contaba con la autorización y la habilitación correspondientes, si tenía todos los documentos de porte obligatorio, SOA y la revisión técnica correspondiente, si contaba con hoja de ruta, manifiesto de usuarios y obviamente si el vehículo se encontraba en condiciones técnicas operativas que la validan un certificado de inspección técnica vehicular emitido por una empresa debidamente certificada. Todo ello se ha verificado no solamente antes del accidente, porque recordemos que Sutran, en el marco de su competencia, fiscalizó ese vehículo en un punto de control y el inspector debidamente acreditado le dio conformidad. Hasta ahí llegó el momento de la fiscalización antes de. Cuando sucede el hecho lamentable, Sutran activa un protocolo que implica desplazar personal al lugar de los hechos para recabar información de las condiciones en las que se pudo haber dado el accidente, desde el punto de vista de nuestra competencia, es decir, en el marco de lo que establece el Reglamento Nacional de Transporte vigente. Esa información, más la información que recabamos tal vez en nuestra propia investigación con los pasajeros y demás, podemos tener una información del estado del accidente. Por ejemplo, en este caso puntual... Permítame un instante. Señor Ampuero, nos estaba diciendo que hay 3 factores humanos que explican la inmensa mayoría de los accidentes. En este caso, ¿qué hipótesis se puede manejar sobre lo que ha sucedido primero en Ayacucho y después en esta larga serie de accidentes con pérdidas de vidas humanas que hemos registrado en los últimos días? Fíjense, los vehículos involucrados, habilitados por la Autoridad Nacional, en el caso de Ayacucho, era un vehículo que contaba con todos los documentos que la norma prevé. Es más, minutos o horas antes fue fiscalizado por personal de la Sutran, validando la conformidad de la operatividad de este vehículo. Es decir,
tenemos que pensar que podríamos atribuir el accidente a un hecho fortuito, fundamentando que podría haber sido un factor humano. Y como bien lo dijo usted, podría haber sido un exceso, un tema de cansancio o un tema del clima. ¿Y qué papel puede jugar el hecho de que no hubiese en esa curva peligrosa señalización? Y también que hubiesen muchos baches y grietas considerables en la pista. Tenemos que tener presente primero que las empresas de transportes invierten en vehículos de transporte, que es una suma considerable, y entendemos que contratan conductores debidamente experimentados, acreditados y que tienen la certificación a través de una licencia de conducir. Son personal que conoce la ruta, que viajan diariamente en esa misma vía. Podríamos pensar que hubo una situación que está en materia de la investigación policial y que va a determinar si efectivamente fue una falla humana. Habría que esperar que emita el pronunciamiento correspondiente, ¿no? Descarta usted entonces, de acuerdo a su respuesta, que el factor mala señalización y mal estado de la pista hayan tenido una influencia determinante. No podría decirle descartar, pero tendríamos que tener claro algo. La vía puede estar en mal o bien estado, puede estar bien o mal señalizada, pero influye definitivamente y determina el accionar del conductor para poder inclinar hacia un lado de un accidente o no. Si nosotros no respetamos la velocidad, no respetamos el reglamento de tránsito y no tenemos conciencia de lo que implica, vamos a seguir teniendo situaciones de este tipo. Muy bien, señor Larry Ampuero, agradecemos su presencia en el programa. Usted es vocero de la Sutran. Gracias por habernos alcanzado esta información hoy con relación y, bueno, haciendo votos, por supuesto, para que se reduzca el número de accidentes de tránsito en las vías de nuestro país. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Buenos días. Son las 9:03 de la mañana. Vamos al resumen de la hora y retomamos ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú.